Hola, gracias por abrir la puerta y entrar. Espero que te encuentres con tu mente en paz, serena y feliz porque te voy a pedir que me acompañes en el análisis y la reflexión de la lección 197 que nuevamente toda esta sección que hemos visto pues no es más que reiterar una vez más el inmenso poder de tu pensamiento. Porque es muy importante darnos cuenta que cuando usamos mal la mente, la forma de pensar, pues genera creencias que después cuestan trabajo retirarlas. Claro, para el Espíritu Santo no es difícil, pero el ego es muy rejego y reniega por hacer algunos cambios. Entonces, sí es importante que la única manera que hacemos esos cambios es precisamente mostrando a profundidad qué es lo que produce lo que pensamos. Así que vamos con la lección que dice como título, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. La vamos a concentrar más pequeña. Dice, mi propia gratitud es la que me gano. Entonces, y bueno, dice, ¿cómo está eso? Bueno, pues precisamente ahorita vamos a explicar, porque dice que este es el segundo paso en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Hemos estado hablando que pensamos que la naturaleza está en contra de nosotros, que las devaluaciones, que la inflación, que la política, que los vecinos, que las condiciones, las oportunidades no las tenemos, pero, o sea, como si hubiera una fuerza externa que se opone a nosotros, está opuesta a nosotros, pero no, es simplemente un reflejo de los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, precisamente aquí está poniendo un ejemplo muy simple. Dice, intenta ser amable y perdonar. Y vamos a ver precisamente cuál es esa fuerza externa que parece oponerse. Dice, si no recibes del exterior muestras de gratitud y las debidas gracias, tus intentos de ser amable y perdonar se convierten en ataques. Vamos a poner un ejemplo. Vas por la calle, te encuentras con alguien y lo saludas. Esa persona pues es un conocido que has visto pues, cerca y simplemente en ese momento te dan ganas de saludarlo y buenos días, y la persona ni siquiera te ve y se sigue de frente. ¿Y qué es lo que hace el ego en ti? Ah, no, que falta de grosería, que por qué no contesta, que falta de educación. Y efectivamente, ahí qué es lo que pasa. Está ocurriendo exactamente que tus intentos de ser amable se vuelven ataques, porque dices, estás muy atento a que tú crees que se tiene que corresponder cuando no es necesario. O sea, ese deseo de saludar es precisamente un sentido de gratitud que tienes hacia ti mismo y lo quieres compartir. Por eso, aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor o de lo contrario se los quitas. Pues sí, pues dices, ¿qué es lo que piensa el ego? No le vuelvo a saludar, no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a decir ni buenos días ni buenas tardes, es más, ni siquiera lo voy a ver. Y eso pues parece ser como muy natural, ¿no? Porque dices, pues es que hay que corresponder a los saludos, hay que ser cortés, pero ni sabemos exactamente qué es lo que había ocurrido. Quizás esa persona está en alguna situación que ni siquiera puso atención y que está caminando de manera automática, como un robot, ¿no? Pero pensando, llena sus ojos viendo hacia adentro lo que le está pasando. Pero nosotros pues, simplemente estamos decidiendo que esa persona es grosera, pero no sabemos qué es lo que está pasando realmente, ¿sí? Pero el problema no es ese. O sea, el problema es que cuando tú quieres ser amable y no te responden, entonces actúas de la otra manera y esa otra manera genera
un tipo de pensamiento que va a derivarse, por ejemplo, en lo que sigue, que dice, y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos, en el mejor de los casos, y en el peor, engaños que menoscaban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, éste sea mortal. O sea, ¿por qué? Dices, oye, se oye como muy exagerado. No, no es exagerado, porque precisamente el momento que tú das un regalo, un saludo, ¿sí? Vamos a ponerlo de una manera muy simple, un saludo, y no se te contesta, entonces tú ya te sientes, automáticamente se voltea tu interior y empieza a mostrar las garras. O sea, eso es, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Bueno, ese movimiento interno del pensamiento de que ya no lo voy a hacer, genera en que ahora tú piensas que Dios te dio la vida, fue un regalo, pero como dice ahora lo quiere de regreso, ¿sí? Porque tú no diste las gracias, o porque no estás agradecido, ¿sí? O porque estás tan ocupado en las cosas materiales que no te das cuenta que traes una bendición encima, una bendición eterna. Pero ese es el detalle, que el pensamiento es tan poderoso que tu creencia se puede empezar a manifestar de una manera perniciosa en tus circunstancias, en tu salud, en tus relaciones, en tu economía. O sea, hay cosas que precisamente aquí los va tratando con mucho detalle para que vayas comprendiendo que siempre es mejor estar agradecido, ¿sí? Y por eso dice aquí, con cuánta facilidad confunden a Dios con la culpa los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer. O sea, está diciendo, mira, qué poderoso es tu pensamiento, que puedes pensar que puedes confundir a Dios con la culpa. Y no, o sea, precisamente por eso esta lección se va como con mucho tiempo y explicándolo con detalle, con precisamente cada renglón. Dice, por ejemplo, el que sigue, niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación a ti. Niega la vida en ti y entonces la muerte se vuelve la salvación para ti. Niega la paz en ti, entonces la guerra se vuelve la salvación en ti. O sea, tú lo puedes manejar, o sea, puedes cambiar aquí los diferentes conceptos que hemos ido aprendiendo y dices, oye, pues sí, empiezas a tener razón. Lo que se dice aquí empieza a tener significado. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. O sea, si te consideras cautivo, quiere decir, es que estoy presa de las condiciones de esta ciudad. Estoy preso de mi trabajo. Estoy preso en este matrimonio. Entonces, estás cautivo, porque ¿qué es estar preso? Pues estar cautivo, encarcelado. Y los barrotes se vuelven tu hogar. Qué poderoso es un pensamiento negativo, persistente, que siempre estás pensando en eso, y entonces pues, se vuelve una condición para ti normal. Pero para el que está libre se da cuenta de que estás creyendo, tienes pensamientos dementes y los crees que son reales. Entonces, aquí, o sea, por eso esta lección hay que leer, bueno, de hecho todas las lecciones, igual que el libro de texto, hay que leerlos con cuidado para saborear cada uno de los párrafos porque son muy alimenticios. Por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? El mundo no puede sino darte gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, cuando lo liberas de tus creencias, cuando lo liberas de tus proyecciones mentales, ¿sí? Entonces, cuando tú mantienes tu decisión neutra, vamos a ponerlo así, tu pensamiento neutro, no existen pensamientos neutros, eso es razón, es cierto, qué bueno que me lo recordaste.
No, no existen pensamientos neutros, pero te mantienes tu pensamiento amoroso en lugar del pensamiento de ataque. Obviamente que estás dejando de proyectar, porque el pensamiento crea formas. Eso viene en el capítulo 2. Busca, lee el capítulo 2 y sobre todo en la parte final, ahí está hablando precisamente que el miedo tú lo puedes controlar y que precisamente cuando te das cuenta que cuando consientes pensamientos dementes, pues estás, pues eso, consintiéndolos sin darte cuenta de que tú tienes poder sobre tus pensamientos. Tú puedes decidir pensar amorosamente o pensar desastrosamente, ¿sí? Entonces, por eso la liberación del mundo es solo reflejo de la tuya propia. Tú has librado a tu mente de esos pensamientos de ataque, de esos pensamientos de temor, de esos pensamientos de dolor. Y automáticamente, lo hemos venido diciendo en las últimas 10 lecciones, automáticamente vas a ver que el mundo cambia porque las proyecciones también cambian. O sea, has corregido esos pensamientos por unos pensamientos amorosos y entonces se ve un mundo completamente distinto. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para convertirse en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. O sea, gratitud inclusive suena como un pensamiento grato, que tú te sientes a gusto, gratamente en compañía del amor, ¿sí? También el agradecimiento suena como a gratuidad, como que es gratis, que no tiene ningún costo, porque viene de la gracia. O sea, suenan las palabras en español, pues suenan así como si estuvieran relacionadas, pero, o sea, la gratitud, lo que es grato, lo que es gratis, lo que es la gracia, como que, pues sí están relacionados, ¿sí? Porque precisamente estamos hablando de que cuando tú otorgas un saludo, que es una bendición, decir buenos días, buenas tardes, realmente es una bendición. Y lo estás haciendo porque estás lleno de amor. Si no te responden, pues, o sea, el amor está presente, ya lo diste. Tú no, ahí no me acuerdo en qué capítulo dice que no tienes por qué voltear a ver si los milagros que tú, los regalos que tú diste o los milagros que compartiste dieron fruto. No, tú no tienes que voltear a ver nada. Salen de la luz que está en ti, porque la luz en ti no se puede contener. Entonces, por eso eres tú quien debe valorarlos y dar las gracias debidas porque eres tú quien los recibió. ¿Cuándo lo recibiste? Pues cuando Dios te creó. Dios dijo, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo. Y con la santidad llegó el amor, llegó la paz, llegó la eternidad, llegó la perfección, llegó la inmutabilidad, llegó la bondad. Entonces, todo ya lo recibiste. Ahora solamente hay que empezar a quitar esas telarañas mentales de que parece que afuera hay cosas que están en contra tuya. No están en contra tuya, son tus miedos que están proyectados y entonces, como son miedos y el miedo siempre tiene que defenderse, parece que te van a atacar, pero es solamente una creencia. Entonces, por eso no tienes por qué impedir cuando decides reclamar los regalos que diste porque no se valoraron. O sea, no tienes que, si no te dieron las gracias por X circunstancia, por tu presencia, por tu tiempo, porque prestas un dinero, porque a veces cuando te prestas dinero, aquel al que le prestaste se enoja contigo, ¿sí? Y entonces, este, porque ahora, observa, estando él en la necesidad, pues ahora siente que tú eres un cobrador que viene a pedir, a retirar lo que es suyo. Entonces, a veces es bueno, y yo lo hago cuando alguien me pide dinero y tengo, se lo obsequio.
¿Por qué? Porque yo no quiero que él caiga en la tentación de que cambie su pensamiento y después me vea como un cobrador y me vea mal y se esconda. ¿Qué necesidad? ¿Sí? O sea, precisamente por eso eres tú quien debe valorar y dar las gracias debidas, pues eres tú quien recibió precisamente ese pensamiento de gracia. Dice, no importa si otro piensa que tus regalos no tienen valor, pero sí es cierto, porque finalmente lo que percibimos con los oídos y con los ojos es el cuerpo. Y el cuerpo finalmente no es más que un reflejo del ego. Y el ego pues siempre va a tener resentimientos. Por cualquier cosa, siempre va a haber resentimientos por parte del ego. Así que no importa si otro piensa que tus regalos no tienen valor, porque ¿de dónde viene esa negación? Pues del ego. Por eso aquí dice, es sumamente importante, dice, hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. Y es precisamente la mente recta, donde se encuentra, llega el Espíritu Santo y a ti te da las gracias. No importa que tus regalos parezcan haberse desperdiciado o no haber servido de nada, se reciben allí donde se dan. ¿Y dónde se dan? Pues mira, aquí tiene una respuesta fabulosa. Es que cuando tú das un regalo, ¿sabes a quién se lo estás dando en realidad? Pues no se lo estás dando a tu hermano, se lo estás dando a Dios. Aquí dice, Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque solo te los puedes hacer a ti mismo. Y bueno, esta frase que soy enigmática precisamente es el concepto de la unidad. ¿Por qué? Porque tú crees que estás haciendo algo de gracia, gratamente y gratis. Es porque te sientes agradecido de que dices, estoy rodeado de paz, dicha, amor. Y entonces lo das y quien lo está recibiendo, ¿quién es? ¿De dónde proviene? Aquí dice que lo que le pertenece a Dios no puede ser sino tuyo, porque el corazón de Dios está en tu corazón. Entonces, tú lo recibiste en la creación, que lo que haces, pues la función es exactamente crear, quiere decir extender la vida y extender el amor. Esa es nuestra función en el cielo. Ya sabemos que aquí en la tierra, pues tenemos la mente tan llena de marañas que no podemos seguir, no podemos extender la vida y el amor porque creemos que estamos en un cuerpo y que está limitado. Pero sí lo que podemos hacer es no poner atención en las cosas que parecen hacer los cuerpos. Porque más allá de este cuerpo que veo, de ese que no me saludó, que no me contestó, que no me pagó, que ya no me habla, más allá de ese cuerpo hay una luz que quiero contemplar. Y eso viene desde la sección pasada. Entonces, por eso es reiterativo, el curso de milagros es reiterativo, ¿sí? Entonces, por eso, no quites los regalos que tú das, porque si quitas los regalos que has hecho, pensarás que lo que se te ha dado a ti se te puede quitar también, ¿sí? Entonces, los regalos que dio Dios pues son la gracia, son una gracia, porque tanto el amor como la paz y la dicha son eternas. Y lo que Dios ha dado no lo retira nunca. Por eso hay que permanecer en ese estado de gracia, porque fue gratis, y permanecer a gusto, gratamente, agradecido. Un juego de palabras con G, que empiezan más o menos con GRA, ¿no? Gratamente, gratuidad, gracia, agradecimiento. Entonces, no consideres que Dios hace préstamos a corto plazo, ¿no? O sea, y que te lo va a arrebatar a la hora de la muerte. No, olvídate de eso. Eso Dios lo que da es a su Hijo y su Hijo vive en su sonrisa de Dios. Entonces,
Por eso, dice aquí casi al final, la gratitud sigue siendo parte del amor. Y eso lo vimos hace 2 lecciones. Exactamente la misma frase, exactamente igual. Gracias te sean dadas a ti, el Santo Hijo de Dios, pues tal como fuiste creado, albergas dentro de tu ser todas las cosas. Y aún eres tal como Dios te creó. No puedes atenuar la luz de tu perfección. Ojo, en tu corazón se encuentra el corazón de Dios mismo, es lo que acabo de decir hace rato. Dios te aprecia porque tú eres Él. Volvemos otra vez a esas frases enigmáticas que solamente están hablando de la unidad. La pasada que leímos dice, Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque solo te los puedes hacer a ti mismo. Si solo le estás dando los regalos a Dios y los recibe y solo te los puedes hacer a ti mismo, quiere decir que tú eres Dios. Así, y aquí está precisamente, es la lección 197, es el párrafo 8, en el versículo 6. Él te aprecia porque tú eres Él. Y están muy bien puestas las mayúsculas. Ese es el concepto de la unidad, el uno del que habla el curso. Y entonces, bueno, precisamente, pues lo que hay que hacer es darnos cuenta que podemos pensar los pensamientos de Dios y vivir nuestra vida a través de las lecciones de este curso. Y yo te voy a decir que desde temprano yo estaba haciendo esto y me di cuenta de algunas cosas que ahora hago de una manera natural, porque yo vivo solamente de propinas. Toco con mucho gusto la guitarra, estoy muy contento. Y entonces en cada restaurante que voy, normalmente estoy un poco más de media hora. Y entonces paso con mi sombrero. Y entonces pidiendo el apoyo para la música. Y ¿sabes qué? La gente da monedas y yo digo, muchas gracias, muchas gracias. Y después de las monedas empiezan a caer los billetes. Y entonces siempre va a haber alguien que te va a decir, hoy no tengo efectivo. Y yo digo, bienvenido, sigue siendo bienvenido porque esta es tu casa. Nos da gusto que hayas venido a visitarnos. Y me retiro. ¿Por qué? Porque yo ya di de corazón mi música. Yo lo doy de corazón. Y sabes que cuando termina la jornada, pues tengo muchísimas monedas que las tengo que ir a cambiar a las tiendas y siempre ya en conjunto, pues es una buena cantidad, son algunos cientos de pesos, más sumado a todos los billetes, pues imagínate, en un rato en la mañana. Entonces, yo estoy viendo que efectivamente, porque yo he visto este caso en otras personas que se enojan cuando les dan monedas. Y ¿sabes qué? Esas personas casi no reciben propinas, porque no saben ser agradecidos. Entonces, yo lo he visto y me lo han contado. Y entonces, bueno, ¿que no te molesta que te den monedas? Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué me va a molestar? Pues me regalan además su sonrisa, me regalan un comentario y preguntan por mí. Entonces, bueno, pues ahí es un ejemplo que yo doy, que yo lo he vivido y lo vivo diario, que estoy agradecido porque cuando voy a tocar, lo primero, antes de tocar, estoy aquí para ser útil. He sido enviado acá y estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Y le pido a Dios que me ayude a hacer mi trabajo de la mejor manera posible, porque finalmente lo que yo expreso necesariamente tiene que venir desde mi mente, de mi corazón, para salir a través de mis manos y expresarse en el instrumento. Entonces, las cosas se dan de una manera muy armoniosa y a veces llegan a mí así, toca esta pieza. Y cuando he pasado por las propinas, por eso, oiga, oí que tocó esa pieza, es mi favorita. Y yo ni sabía, ¿no? Pues yo no tengo antenitas como para estar detectando qué es lo que quieren las personas. Pues no. O sea, sí las tengo, pero precisamente porque somos una solamente.
pero yo no tengo que estar escarbando dentro de mi pensamiento o adivinando. Simplemente llega la sugerencia y lo hago. Y seguramente tú te habrás dado cuenta en situaciones en las que cuando estás libre, cuando no tienes preocupaciones, cuando estás en paz, esos momentos en los que te sientes como diciendo, ¡ay, qué bueno que tuve la idea de hacer esto! Es cuando tú te sientes agradecido contigo mismo. Entonces, por eso aquí habla mucho de que esa es parte de tu función, sentirte agradecido. Agradecido porque eres la vida en ti mismo, no el cuerpo, porque estás viendo más allá del cuerpo, estás usando la visión de Cristo para darte cuenta que eres una extensión de Dios y lo único que estás haciendo en este mundo precisamente es sentirte a gusto y con eso es más que suficiente porque estás en estado de gracia y estás agradecido y eso se extiende y a la gente le gusta mucho eso, sentir que es precisamente el que dice, es que eres muy buen comunicador. Pues no es que sea buen comunicador, es precisamente el sentido de que estoy seguro que tú también lo has experimentado en algunas ocasiones, pero ahora te invito con estas lecciones que, que las leas atentamente. Seguramente vas a encontrar algunos detalles que yo no encontré, pero pues si los puedes compartir, encantado. Si los pones aquí abajo en los comentarios, pues los voy a tener muy bien recibidos y prometo contestar todo comentario que me hagan. Dios en mi mente, Dios en tu mente, Dios en toda mente, eternamente. Nos vemos mañana.